Sí, bueno, hoy ya estamos con la ocupación de lo que teníamos en un primer momento como sala Durac, que son 12 habitaciones con pacientes en asistencia ventilatoria mecánica. Eso tiene una ocupación del 100% ya hace varios días, por lo cual se sumaron una segunda sala, que es lo que antes funcionaba la sala de coronaria, que eran pacientes cardiológicos críticos, que son 4 habitaciones más con asistencia ventilatoria mecánica, que también en el día de ayer se ocupó en un 100% y por lo cual el día de hoy estamos haciendo las modificaciones pertinentes, que ya las teníamos conformadas para en el transcurso del día poder agregar 5 unidades más con asistencia ventilatoria mecánica para pacientes COVID, las cuales parten de lo que era la antigua, o sea, lo que es la sala de cuidados críticos de enfermedades prevalentes. Eso hace que también para esas enfermedades prevalentes hoy tengamos 5 camas menos, y esos fueron los pacientes que en el transcurso de esta semana salieron en la información, que se empezaron a derivar a los sanatorios privados en el marco de este acuerdo que se realizó entre público y privado para dar soporte a la situación de pandemia que atravesamos. Doctor, ¿cuál es la situación en el sector donde no están los pacientes críticos de COVID que están internados? ¿Qué disponibilidad hay a esta hora del día? Bueno, mira, eso está trabajando prácticamente con un giro cama, con una ocupación del 100%, tratando de utilizar esas camas para traumatismos graves, que es algo que uno no puede prever, entonces tratando de dar soporte a ese tipo de patologías y cirugías que no se pueden postergar, algunas cirugías de tipo oncológicas o cirugías de urgencia en procesos infecciosos que obviamente el paciente si no las recibe tiene riesgo de vida. Entonces esas 5 unidades que quedaron se están ocupando con una ocupación permanente del 100%, pero con el mayor, o sea, con la mayor fluidez de girocama para poder dar soporte a las enfermedades prevalentes, que las sigue habiendo prácticamente en esos aspectos, con las patologías oncológicas, patologías infecciosas graves, de forma habitual. Doctor, ¿hay posibilidad, ya sea por espacio físico, por aparatología, por disponibilidad del personal también, de agregar más camas en el sector Durac, en el sector crítico? Sí, mira, se están utilizando distintas estrategias. Se viene ya hace varias semanas hablando con el Ministerio, con la Ministra de Salud, lo que es la incorporación de alguna tecnología para justamente poder dar un mayor soporte y ampliar la capacidad de atención en pacientes moderados graves, pero que no son pacientes que solamente eh, pueden cursar la enfermedad solamente con el aporte de oxígeno y tratamiento médico, o sea, no la pueden hacer en una sala general, pero que tampoco tienen indicación todavía de llegar a un respirador, o sea, la ventilación mecánica. Ya desde el Ministerio nos dijeron se está avanzando rápidamente en incorporarla y con eso probablemente en estos próximos días podamos incorporar y aumentar el número de camas para ese tipo de pacientes, que creo yo que va a ser importante también. Y obviamente, sumado a esto, va atrás todo lo que es personal, tanto enfermería como médicos. Y estamos también armando, tenemos una reunión en el día de hoy para aumentar el número de kinesiólogos de forma permanente en la sala de terapia intensiva. eh, Todo para aumentar la capacidad de atención y para dar también un soporte lo más adecuado que necesitan estos tipos de pacientes que son por extremo de críticos. Doctor, lo llevo al plano de las personas que están hoy por hoy internadas y en una situación comprometida de salud, porque mucho se ha hablado de que ha bajado mucho la edad de las personas que están internadas. ¿Esto se ve reflejado así? ¿Cuántas personas jóvenes hay y cuántas personas adultas mayores? Sí, eso se ve sin necesidad de valores estadísticos, lo notamos nosotros todos los días en la sala. En la primera ola teníamos habitualmente un promedio de edad por encima de los 65 años. Creo que en gran parte por la vacunación y en parte también por esto que ya se conoce, que han aparecido cepas que se sabe por estudios que tienen una mayor influencia en personas jóvenes o que por ahí en personas sin patologías previas. Hoy tenemos un promedio de edad por debajo de los 60 años y tenemos varios pacientes
con edades cortas de más de 20 años o entre 20 y 35, y pacientes entre 35 y 55, 60 años es casi te digo la mitad de la sala. Obviamente, más allá de todo esto, a la gente no, siempre el pedido de cuidado, el pedido de, bueno, ustedes son, lo viven permanentemente, la situación de cómo llegan los pacientes al Hospital Mas Bernal. Sí, los cuidados siguen siendo lo más importante, es la mejor vacuna que tenemos hoy en día para evitar llegar al contagio, que va a ser seguramente lo que pueda modificar el curso que está teniendo esta pandemia en la ciudad. Cada vez vemos que el número de infectados en estos últimos días, lejos de estar disminuyendo, va aumentando. Venimos de la semana pasada con valores cercanos a 100 y esta semana, en estos últimos días, estuvimos encima de los 200 contagios por día. Eso obviamente nos está hablando, ya se saben las estadísticas, que entre un 3 y un 5% de esos pacientes requieren terapia intensiva, y si hacemos una ecuación rápida, podemos decir que 3 o 4 pacientes por día requerirían terapia intensiva si tenemos más de 200 infectados. Entonces eso obviamente nos está hablando de que a una ocupación que tenemos al día de hoy del 90% de las camas, incluyendo estas camas que vamos a abrir en los próximos días, conociendo que el promedio de internación son de 15 días a 20 días en los pacientes que ingresan a ventilación mecánica, obviamente el sistema va a generar un aumento en la ocupación sin lugar a duda. La última, doctor, teniendo en cuenta esta cantidad de positivos que usted hacía mención, ¿qué cantidad de positivos se dan cada 10 hisopados que se realizan? Mira, no tengo el valor exacto, pero sí venimos registrando en estos últimos días un aumento del porcentaje. Antes, nosotros la semana pasada teníamos 1 de cada 4 y ayer era mayor al 80% de los hisopados que se habían hecho habían dado positivo. O sea, eso quiere decir que muy probablemente haya mucho más infectados de los que se lograron testear, porque uno piensa que por cada infectado seguramente están los contactos a él, que también van a ser positivos en el futuro. Ese porcentaje alto de positivos nos está hablando seguramente de que esta curva todavía en estos próximos días va a seguir creciendo.